hermanas, mis hermanos, mis amigos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, mis amigos, hermanos de provincias, amigos de otros países, a los que ven, a los que le agradan los estudios. He grabado entre aproximadamente 2 años 178 videos, pero el problema era que yo no lo había puesto título. Y estoy mirando los videos que estoy grabando y más o menos estoy poniéndoles título. Ya a una persona de repente le gusta, apuntas el título. Para que a mí me encuentren, me van a encontrar con clases bíblicas de Víctor Castilla. Clases bíblicas de Víctor Castilla. En YouTube, como recién también he aprendido yo mismo ingresar, me han enseñado, me han dado la clave. Estoy pasando los videos que estoy grabando en vivo por Facebook, lo estoy pasando a YouTube. Falta un poco más de iluminación, parece que el foco se pierde. Bueno. Y lo paso a YouTube y lo estoy poniendo con título. También lo que grabo en Facebook, arribita le pongo su título, La Fe. Y los otros cassettes que estoy grabando, a la mayoría estoy mirando y le estoy poniendo su título. Si se quieren escribir, yo también poco por poco, a veces me quedo a grabar, voy a poner luz, pero yo ya dije eso, pero voy a ver cómo le pido al dueño, le digo que para poder, porque esto es una casa alquilada. No vaya a darse cuenta y después me diga, no has pedido permiso, hay que pedir permiso también. Casa ajena. Bueno, el tema de hoy, vamos a hablar un hermoso tema del libro de Hechos de los Apóstoles, la prédica de los apóstoles. ¿Qué significa primeramente camino de la vida? ¿Qué es camino de la vida? Predicar de Jesús. ¿Qué significa predicar? Significa enseñar, anunciar, hablar, invocar, divulgar, testificar, doctrinar, diputar, o sea, disputa con otra persona, redactar, hablar un sermón, hablar un fundamento, hablar un misterio, sembrar, también el predicar es sembrar a través de la palabra. Palabra de gracia, o sea que uno lo que predica, lo que habla por sermón es palabra de gracia. Predicar de Jesús es predicar del reino de Dios. Palabras de salud. Anunciar remisión de pecados. Ensalzar el nombre de Jesús. Predicar el camino de la vida. Eso es que significa todo eso. O sea, si yo predico, ahora, ¿de quién voy a predicar? Jesús dijo, todas las escrituras hablan de mí, San Juan 5:39, testifican. Cuando uno da testimonio de alguien, ¿qué significa predicar, pregonar?
dar un sermón, una charla, que es lo mismo, son sinónimos. Pero al predicar de la palabra, ¿quién es la palabra? El verbo. El verbo es la palabra. O sea que la palabra toma un cuerpo para que en ese cuerpo se manifieste y de él se testifique para la vida eterna. Vamos a comenzar con el libro de Hechos, la prédica de los apóstoles. Por eso se habla el libro de Hechos. Libro de Hechos 2:42. Vamos a agarrar este libro maravilloso. Vamos a ver, por eso hay que escudriñar, indagar, buscar, que es lo mismo, buscar, indagar, escudriñar, un poco acá, un poco allá. Vamos, libro de Hechos como primer libro, 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina. Doctrina. ¿Qué doctrina? Es evangelio. Doctrina es evangelio. Ahora dice la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿qué doctrina era de los apóstoles? ¿Qué doctrina predicó Pedro? ¿Qué doctrina predicó Esteban? ¿Qué doctrina predicó Felipe? ¿Qué doctrina predicó Saulo de Tarso? ¿Qué doctrina? Doctrina es cuando uno doctrina a una persona, le enseña, lo doctrina, es como decir un alumno. ¿Ya? El profesor está acá y el profesor comienza a doctrinar, a enseñar. Doctrinar es enseñar lo mismo. Ahora, la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Libro de Efesios 2:20. Fundamentaos, o sea, yo tengo que tener un fundamento en los profetas y apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que Cristo es el fundamento de los profetas y apóstoles. Y no hay otro fundamento que es Cristo. Nos vamos al libro de Hechos 6:4. Libro de Hechos 6:4. Y nosotros persistieron en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué dice ministerio de la palabra? Mira, en la antigüedad, cuando Moisés, un ejemplo, hinca la roca y salió agua, no estaba escrito que esa roca era Cristo. Y cuando viene Cristo, y uno de los apóstoles en el libro de Corintios, Saulo de Tarso, por el Espíritu escribe que la roca era Cristo. Libro de 1 Corintios 10:3-4. Y tampoco no está escrito que ellos fueron bautizados con la nube. Y él también escribe: no ignoréis, hermanos, que nuestros padres pasaron el mar y fueron bautizados en la nube en el mar. Y todos bebieron la bebida espiritual, y la roca que les seguía, que estaba con ellos, era Cristo. Y eso no lo escribió Moisés. Jesús destapa este misterio. Por ejemplo, Moisés levanta una serpiente en el desierto. Y Jesús dice: así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero Moisés no había escrito eso. Sino que Jesús habla de lo que Moisés hizo, referente, igual como pasó como Moisés levantó una serpiente, igual tenía que ser levantado el Hijo del Hombre en un madero. Por eso se llama misterio. Y este misterio, este velo, lo abre Cristo. Cristo abre el velo de Moisés. Por si acaso, en Cristo abre el velo. Había puesto un velo para no comprender las Escrituras.
Pero venido Jesucristo, el velo es sacado. O sea, Cristo revela, por ejemplo, Jonás, el profeta Jonás de Nínive, fue una ballena, se lo tragó. ¡Pla! 3 días y 3 noches. Estamos hablando de profetas, no de Nínive, no estamos hablando de un profeta de Perú. Nínive, que así hasta ni siquiera ya aparece en el mapa Nínive. Y esa ciudad era corrupta. Él yéndose a Tarsis, y pasó una desgracia en el barco, Dios levantó con ola con esto y Jonás pidió que le tiren a la mar. Sale una ballena, 3 días y 3 noches. Así como Jonás estuvo, dice Jesús. Ahora Jesús está nadie se había escrito eso. Jesús está desatando lo que pasó con Jonás. Por eso Jesús fue un misterio que los antiguos no comprendieron y Jesús lo estaba destapando con su prédica. Así como Jonás, noches, libro de San Mateo 12, 38, 39, cuando le piden a Jesús la señal no será dada a esta generación adúltera y pecadora, así como Jonás estuvo, no dice que está o estará, estuvo tiempo pasado en el vientre de la ballena 3 días, 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón, o sea, en una sepultura, 3 días y 3 noches. Esta señal será para ustedes, le dice. Y hay otra parte en San Lucas 11:30, dice que Jesucristo, Jonás es la señal de la resurrección de Cristo, porque Cristo resucitó al 3er día. Jonás era el profeta que estuvo en el vientre de ballena. Cristo es el que estuvo en la sepultura, 3 días, 3 noches. Son dos personas distintas. Por si acaso, bíblicamente, son dos personas distintas. Jesús dice, así como Jonás estuvo, así el Hijo del Hombre estará. Él estuvo y el Hijo del Hombre estará. Son dos personas distintas. Y ahí dice, después, en San Lucas 11:30 dice, Jonás fue la señal de la resurrección de Cristo. O sea, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, iba a estar Cristo en la sepultura. Y Cristo es el Hijo del Hombre, por la unción, por la promesa que Dios da a David. Eso es bíblicamente. Ya he dado el estudio quién es el Hijo del Hombre. Bueno, y eso es por eso dice ministerio de la palabra. ¿Y quién desató este misterio? Lo desató Jesús y lo desató los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a cumplir lo que estaba escrito. El ministerio que estaba escrito. La muerte del Mesías, hablado por Daniel 9:26. Incluso el diablo le dijo, tú eres el santo Hijo de Dios, le dijo cuando entró en Capernaum. Yo te conozco, tú eres el santo Hijo de Dios. Jesús dijo, cállate y sal de esta boca. El santo de los santos. El Mesías tenía que morir, dar su vida. Y eso estaba escrito por Daniel. Estaba escrito en el libro de Isaías 53, 1 al 12. Y Jesús, ese es su misterio, que Él lo cumple en su propio cuerpo. Lo que vivieron los profetas y lo cumple en los propios cuerpos de los que escribió Moisés. Por eso Jesús dice, Moisés escribió de mí. Por eso Jesús dice, Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Moisés hizo una santa cena en el día de la Pascua. Lo hizo con panes sin levadura. Lo hizo con hierbas amargas, comiendo el cordero. Pero nadie sabía que ese era el cuerpo de Cristo. Cuando viene Jesús, hace una fiesta igual como hizo Moisés, lo hace Pedro, Juan. Se va a comer de noche porque él no lo preparó. Ya estaba la comida preparada. Llega a la mesa, se sienta y ora. Y le dice a sus discípulos, este es mi cuerpo. Y Moisés no había escrito eso. Pero Jesús lo estaba desatando, qué significaba su cuerpo. Y la carne del cordero, esta es mi carne. Y la sangre esta es mi sangre que ha sido derramada.
Bebed de él todos hasta que yo venga. No beberé más del fruto de la vid hasta que esté con ustedes en el reino de mi Padre. Este es mucho para... Estoy saliendo del tema. Por eso se llama ministerio de la palabra, desatada por Cristo. Libro de Hechos. Bendito sea Dios. Capítulo 4, 2, 17 al 19. Hechos 4, 2. Resistidos de que enseñen al pueblo y anuncien en Jesús la resurrección de los muertos. O sea que los apóstoles predicaban en Jesús la resurrección de los muertos. 17, 18 y 19. Todavía porque no se divulgar quiere decir que no se pregone. Divulgar es cuando se divulga algo, ¿no? Más al pueblo, amenazándoles que no hablen en aquí adelante en el nombre alguno, en este nombre. Y llamándolos, los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. 19. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer ante los hombres o a Dios. Cuando los apóstoles predicaban, los judíos de aquella época los llamaron, les hicieron un concilio. Y justo Pedro había hecho un milagro por el Espíritu. Y ellos predicaban en el nombre de Jesús y les dijeron: no prediquen en ese nombre, no hablen en ese nombre. No hablen, no enseñen. Y Pedro le dice: ¿a quién vamos a obedecer? ¿Lo que tú hablas o a Dios? ¿A quién? ¿Lo que tú me estás diciendo que no predique? ¿Que no hable? ¿Que no anuncie? ¿O voy a obedecer a Dios? ¿A quién voy a obedecer? Bueno, ellos obedecieron a Dios, porque ellos predicaban, anunciaban, enseñaban, como dice acá en la palabra, dice, bien claro dice acá, ellos divulgaban, ahí está, ahí dice, no, que no divulguen el nombre de Jesús. ¿Acaso ellos hicieron caso? Y ellos predicaban en el nombre de Jesús, por si acaso, la resurrección de los muertos. Porque Cristo fue el primero que resucitó entre los muertos y subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y no hay otro ser humano que se haga sentado a la diestra de Dios. Los que dicen que se han sentado son farsantes. Libro de Hechos 5, 20, 40, 41, 42. Hechos 5, 20. Y estando en el templo, hablaban al pueblo todas las palabras de esta vida. Hablaban, divulgaban, enseñaban, lo mismo. Testificaban, pregonaban. 40, 41 y 42. Y convirtieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y soltáronlos. Y ellos partieron delante de concilio gozosos, que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Libro de Hechos, capítulo 5, 40, 41 y 42. Cuando ellos predicaban de Jesucristo, porque ahí dice de su nombre predicaban, lo agarraron, le dieron una paliza. Y ellos se sentían dignos, merecedores de esa paliza que sufría,
que lo golpeaban se sentían dignos de recibir ese golpe por predicar el nombre de Jesús. Tremendo, bravo. O sea que no, mientras más golpe le metía, más dignos se sentían. Gracias a Dios. ¿Cómo sería? Porque a mí me meten golpe, creo que por nombre de Jesús, al toque renuncio. Hay hermanos que por ahí han dicho, no, la gracia de Jesucristo. Oye, ya bájate del púlpito, vete. Lo han botado y se han deprimido, se han ido. Acá dice que ellos se sentían dignos. Y dice que predicaban, acá dice, mira, bien claro, 42, y todos los días en el templo y por las casas, o sea, de casa en casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos no predicaban de otro, ¿eh? Ellos no predicaban de un profeta, de un siervo, no, ellos predicaban de Jesucristo, de Jesús, de la resurrección de la muerte, de su vida, cómo caminó, cómo anduvo, qué pasó, los milagros que hizo Jesucristo, porque ellos fueron testigos de esos. Y se sintieron pues alegres de recibir golpe, gozosos. Por eso, y también Jesús dijo, ¿no? Una parte de la escritura dice, el que ama su vida, la perderá. El que perdiere su vida por mí, no dice por X, por fulano, por mí, por el evangelio, hallará su vida y aún la vida eterna. Y de repente ellos, méteme golpe, mátame de una vez porque alcanzaré la vida eterna. En el nombre de Jesús murieron. Y ellos fue una dicha. Yo digo, qué tremenda valentía. Pedro lo iban a crucificar según la historia, como lo crucificaron a Jesús. Pero él dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. No soy digno, hijo, vaso tremendo, ¿eh? Porque a él lo iban a crucificar. Y él dijo, yo no soy digno, y a él lo crucificaron de cabeza. De cabeza lo crucificaron. Y no tuvieron miedo a la muerte, se entregaron. Según la historia, también Saulo de Tarso se entregó. A Saulo de Tarso le sacaron una cabeza, tremendo. Y todos ellos murieron predicando el nombre de Jesucristo. No predicaron otro nombre, de Lucho, de Pepe, de Juan, o un nombre nuevo que por ahí están inventando. No, ellos predicaron la salvación en el nombre de Jesucristo. Bíblicamente. Libro de Hechos 6, 4, 7, 10. Hechos 6, 4. Y nosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra. O 17. No, bendito sea Dios. 18, 19. Bendito sea Dios. 6, 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecían a la fe. 10. Mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Ellos, por si acaso, no predicaron humanamente. Ellos predicaron cuando Dios les derramó el poder del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Y el Espíritu que estaba en ellos los esforzaba a predicar en el nombre de Jesucristo. Y tanta tenía sabiduría, ahí dice, tanta inteligencia que no resistían la palabra que hablaba el Espíritu en boca de ellos. O sea, el que predicaba en nombre de Jesús no era Pedro, no era Saulo de Tarso, no era Esteban, era el Espíritu Santo que estaba en la boca de ellos, predicaba el nombre de Jesús para la salvación de la vida eterna. Y por ahí hay mentirosos que están ahora predicando en otro nombre. Bueno, pues se están yendo contra el Espíritu Santo.
Libro de Hechos 8, 4, 5, 12. 8, 4. Mas los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando la palabra. Bendito sea Dios. 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. 12. Mas cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 25. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el evangelio. 40. Felipe, empero, se halló en Azote y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Acá dice que Felipe predicaba el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo: el reino de los cielos está en medio de ustedes. El reino de los cielos está en medio de ustedes. El reino de los cielos no dirá helo allá, helo por allá o helo por allá, porque el reino de Dios está entre ustedes. Y ese reino de los cielos subió al cielo. Vino del y se fue al cielo, el reino de los cielos, porque por él tenemos entrada al reino del Padre. Tremendo. Y Felipe predicaba de Cristo y en Jesucristo, el reino de los cielos, y predicaba el evangelio. No hay otro evangelio. Por eso Pablo dice en Gálatas 1, 6, 7, si alguien anunciara otro evangelio que ya hemos predicado, que ya se ha predicado el evangelio, no dice que recién se va a predicar, y predicara de otro Cristo que viene, aún viene un ángel del cielo y habla de otro Cristo, ese hombre sea maldito. O sea que lo que están hablando ahora acá en el Perú, en Bolivia, en Chile, en otros países, de otro Jesús, estos son malditos. Los que están hablando de otro Jesús directo son malditos, son anatemas. Porque nosotros tenemos que hablar del Cristo que entró al vientre de María, del Cristo que resucitó, Cristo que subió a los cielos, y del Cristo que viene de la diestra de su Padre con gloria y poder, y viene con multitudes de ángeles. Y Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Libro de Hechos 9:20, 21, 22, 27, 29, 14 y 15. 9:20. Hechos. Y luego en la sinagoga predicaban a Cristo, diciendo que Él era el Hijo de Dios. San Mateo 16, 16, Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. No hay dos Cristos, ¿eh? No hay dos Cristos, hay un solo Cristo. Uno solo que llegó a la cruz. ¿Qué hombre ha llegado a la cruz? ¿Qué profeta ha llegado a la cruz? ¿Qué hombre pues ha llegado a la cruz? ¿Qué hombre descendió del cielo y dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo? ¿Qué hombre dijo: yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, estando muerto, va a resucitar. Dice el que cree en mí. No dice que cree en un profeta que va a venir, o que cree en Elías, en Moisés, o en los 2 olivos. Ahora, los 2 olivos que se van a levantar en Apocalipsis, ellos tienen que testificar de Jesucristo, porque ese es el evangelio, porque Cristo es la palabra y la palabra es el evangelio. No solamente los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fue dado para corrección, pero dentro de los 10 mandamientos se le entregó a Moisés 5 libros. Y en estos 5 libros
Jesucristo abre el ministerio. Por eso dice, Moisés y todos los profetas hablaron de mí, escribieron de mí. Y todo lo que hablaron los profetas de mí tiene cumplimiento. Y Jesucristo vino a cumplir todo. Y cuando Él venga, Él termina, Él es el fin de las profecías. Porque Él cuando venga va a apartar las ovejas y los cabritos. Y bendito Jesús dijo, los que comen de nuevo pan conmigo en el reino de los cielos, porque no beberé más de esta sangre, del fruto de la vida, hasta que esté con ustedes en el reino de mi Padre. Eso lo dice en San Mateo 26, 27, 28, 29. Volveré a beber esta sangre. Jesús bebió su propia sangre, pero en una forma espiritual. De nuevo, cuando usted esté con ustedes, o sea, todos resucitados, en el reino de mi Padre. 21. Hay muchas cosas para explicar, se me va la hora. Sigamos. Todos los que oían estaban atónitos, o sea, reflejo, atónicos, asombrados. Eso significa atónito. Estaban maravillados, asombrados. Eso significa atónito. Y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarnos presos al principio, a llevarnos presos a los príncipes de los sacerdotes. Sigamos leyendo la lectura. 22. Empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos moradores de Damasco, afirmando que este es el Cristo. 29. Y hablaban confiadamente en el nombre del Señor y disputaban con los griegos, mas ellos procuraban matarle. 14:15. Y aunque tenía facultad de los príncipes sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. 15. Y él le dijo, Señor, ve, porque el instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Saulo de Tarso no se le presentó Pepe Lucho, no se le presentó Jonás con un nombre nuevo, dicen por ahí el nombre Jonás, Marco, creo que es el nombre nuevo que dicen que por ahí que están predicando un nombre nuevo. Oye, cuando Jesús fue trasladado al cielo, ya los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo. Había un hombre que se llamaba Pablo, que era de Damasco, era un judío, doctrinado por la doctrina de Gamaliel. Y este era celoso de la ley. Y este se volvió amigo de Caifás. Cuando vio que habían personas que predicaban el nombre de Jesús para la salvación, predicaban de Jesús, que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios, que Él resucitó entre los muertos, etcétera, 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 porque me voy a pasar. Saulo de Tarso mató a Esteban, permitió la muerte del primer hombre que murió predicando la doctrina verdadera, murió apedreado. Y este Saulo de Tarso un día, yéndose a Damasco, no se le presentó un ángel, no se le presentó pues Jonás o esos profetas, no se le presentó. Se le presentó el mismo Señor Jesucristo, el mismo Mesías, el mismo Verbo. Y una luz ¡fla! Y se cae del esto y le deja ciego. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Ya estaba ciego, estaba hecho ya. ¿Quién eres? Hace la pregunta. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. La Biblia dice que el Espíritu Santo iba a venir en el nombre de Jesús. Todos aquellos que reciben el Espíritu de Jesús somos Jesús. Por si acaso tenemos el nombre de Jesús por el Espíritu. Y si nos odian a nosotros, están odiando a Jesús. Saulo, tú me estás persiguiendo. ¿A quién perseguía? A Jesús, si Jesús estaba arriba.
sino que estaban persiguiendo a los que habían recibido el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo es de Jesús. Viene, y por eso dice, yo mandaré al Consolador, el Espíritu Santo, el cual vendrá en mi nombre. ¿Qué había pasado el Espíritu Santo? Y todo aquel de los que correteaban, lo estaban correteando ¿a quién? Al que tenía pues a Jesús, al Espíritu Santo, que vino con su nombre. Por eso los discípulos reprendían en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo sanaba. Incluso Pedro, cuando se va al templo a la hora de la oración, había un cojo desde el vientre de su madre. Y Pedro lo mira y lo lee el corazón, porque dice que supo que él tenía fe. Y Pedro le dice, yo no tengo plata, yo no tengo oro, le dice, porque le miraba, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús. Y Jesús pasó su cuerpo. Pasó a su cuerpo el Espíritu Santo. ¡Bum! Y dice, ¡plum! Le enderezó sus pies. Y cuando habló, ¡fum! Pasó a su cuerpo. Levántate y anda. Y el hombre estaba sano. Había entrado el Espíritu a su cuerpo. En el nombre de Jesús. ¡Fum! La palabra. ¡Sa! Penetra los huesos, la coyuntura, los tétanos, lo más profundo. ¿Pero en qué nombre entró? Por su oído. En nombre de Jesús. Toda persona que recibe el Espíritu Santo lo recibe en el nombre de Jesús. Por eso Pedro decía en el libro de Hechos 2:38, así, hermanos, que arrepiéntanse de sus maldades y bautízase en el nombre de Jesucristo, para que sean borrados vuestros pecados y reciban el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo en qué nombre viene? En el nombre de Jesús. Por eso le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me estás persiguiendo. Todos los que tienen el Espíritu Santo están yendo en mi nombre. Dura cosa te es caer contra el aguijón. Ya había caído, ya estaba hecho. Tú vas a ir a los reyes de la tierra y vas a predicar en mi nombre. En mi nombre vas a ir, vas a predicar y vas a aprender a sufrir en mi nombre. Vas a ir a los gentiles, a los reyes de la tierra y a los hijos de Israel. Y Saulo de Tarso quedó ciego 3 días y 3 noches. Hubo un hombre, Ananías, que se estaba escapando de Damasco y había agarrado todo su equipaje. Y el Señor Jesús se pone a orar y el Señor Jesús mismo se le presenta en visión. Y lo ve a Jesús en visión, lo ve. Y comienzan a hablar. Ananías, soy Jesús, le dice, así te he escrito. Maestro, le dice, se arrodilla, Señor, le dice. Hay una charla ahí. Hay un hombre en tal sitio, vete a tal sitio. Ponle las manos para que recupere la vista y bautízalo en mi nombre. ¡Wow! Está ordenando Jesucristo. Anda, bautizado. Para que este hombre sea lleno del Espíritu Santo. Porque este hombre va a predicar en mi nombre, va a salir y va a saber lo que es sufrir por mi palabra. Ananías le mira y contradice, le dice, Señor, pero yo estoy agarrando mi equipaje y me voy a ir porque este hombre ha descendido con carta, con poder, porque a todos los que invocan tu nombre lo está encarcelando, está haciendo blasfemar y está matando. Yo me estoy escapando. Ananías, anda. Le ordenó, anda, y obedeció, sí, Señor, ya. Se fue, hermano Saulo, le dice, el Señor me ha mandado, el que estuvo allá, que te dejó ciego. Te dejó ciego. Me ha mandado, le dice.
Hermano, le dice, ya no le dice, y va con confianza. Le pone la mano y recupera la vista y lo bautiza en el nombre de Jesucristo. ¡Fla! Y recibe a Jesucristo, al Espíritu. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. O Pepe o Lucho, Ezequiel vive en mí. No, dijo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Eso es lo que dijo. O sea que si yo tengo el Espíritu Santo, ¿quién está viviendo en mí? Cristo. Tengo el nombre de Cristo, ahí está, Cristo está en mí. Claro, no cante el agua. ¿Quién es Cristo? ¿No es Jesús? ¿O hay otro Cristo? Porque aparte de Cristo, hay anticristo, sí. Hay muchos que se van a hacer pasar como el Cristo, que se van a hacer pasar, pero no es el Cristo, pues. El Cristo es único. El Cristo lo vio Pedro, tú eres el Cristo, hijo del bendito Dios, a Mateo 16:16. Y ese Cristo está sentado a la diestra del Padre, Colosenses 3:1. Y ese Cristo es Jesús que se sentó a la diestra del Padre. Ese Cristo es el Hijo del Hombre que está sentado a la diestra del Padre. El libro de Hechos 7:55-56. Cristo significa un cuerpo ungido. Ese significa Cristo. Entonces, este Cristo, nosotros, al recibir el Espíritu Santo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, tengo su nombre. Tengo el nombre de Cristo, porque el Espíritu Santo viene en el nombre de Jesucristo. No viene en otro nombre. Por eso Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Acaso Saulo lo persigue a Jesús y Jesús estaba en el cielo? Él había bajado para darle la noticia. Sino que todas las personas que recibimos el Espíritu Santo, Cristo está en nuestro cuerpo. Qué hermoso. Y tenemos el nombre de Cristo y predicamos de Cristo. Bendito sea el Señor. Se me cayó, yo estaba buscando, estoy perdido. Hay muchas cosas para explicar. Me están llamando, Dios Santo. Libro de Hechos 10, 36, 37, 42, 43, 10. Un falso mentiroso que hablan de otro Cristo, se creen el Cristo. Por acá, por Perú, hay un Cristo. Ni siquiera llegó a la cruz y le han puesto Cristo. Ni siquiera se lo comió la ballena y dice que es Jonás. Qué triste. 10, 36, 37. Envió palabra de Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Mandó palabra anunciando a los hijos de Israel. ¿Eres hijo de Israel? A ver, ¿eres israelita? La paz es por Jesucristo. No por otro. Por Jesucristo. Por si acaso. 37. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea. Divulgado quiere decir predicado, anunciado. Ese es divulgar. Divulgar es cuando una persona divulga de otra persona. Ese es divulgar. Pero en este campo es para el bien. Divulgar, chismosear, pero para las cosas buenas. Ese significa divulgar. Vosotros sois los que divulgaron por toda Judea. Judea no está en el Perú, está allá en Judea. Comenzando desde Galilea, desde el bautismo de Juan que predicó. Porque Juan fue el que predicó de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Bueno, mis hermanos, libro de Hechos 11, 1, 20, 26. La garganta. Me olvidé poner agua. Me he mojado. 11, 1. Me mojé, Dios santo. Damos a las Escrituras. Bendito Dios.
Hechos capítulo 10, 1, 20 y 26. 1. Y oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también en Galilea había recibido la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es el verbo. ¿De quién predicaban? De verbo. Y del verbo de vida, porque Él es el único verbo de vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Él está todo. En Él está la plenitud del Espíritu Santo. Los 7 Espíritus de Dios. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él es la resurrección y la vida. Jesús dijo a los judíos, si no crees en mí, en vuestro pecado vas a morir. Tremendo. 20. Por eso el que no cree en Jesús muere en sus pecados. Porque el único que nos puede libertar del pecado, dado el poder, porque Jesús dijo en San Mateo 28, 18, todo poder me he dado en el cielo y en la tierra, es Jesucristo. Y Jesucristo ordenó predicar en su nombre. Y encima nosotros tenemos el nombre de Cristo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Qué vive en mí? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús. Libro de San Juan 15, 26. Bendito sea Dios. 20 y 26. Y de ellos había unos varones, Ciprius y Cirenes, los cuales como entraron en Antioquía hablaron los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo eran el número, se convertían al Señor. ¡Qué tremendo! La mano del Señor estaba en ellos, el Espíritu de Dios. Y entraron griegos, ya no eran judíos, y los griegos comenzaron a predicar en el nombre de Jesús. Los gentiles también comenzaban a predicar ya, por si acaso. Libro de Hechos 12, 24. Y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén cumpliendo su servicio, tomando también consigo a Juan, el que tenía. Todos ellos predicaban el nombre de Jesús. Peor cuando Pablo me gusta cuando dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tremendo. Como decimos todos, ¿no? 10,000, 20,000 hombres, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y qué es lo que vivimos nosotros? ¿Jesús en su mismo cuerpo o vive el Espíritu de Jesús que viene en su nombre? Tremendo, qué hermoso. Hechos 13, 3, 7. Entonces, habiendo ayunado, oraron, impusieron las manos encima de ellos, despidiéronle. 7. El cual estaba en el propulso Sergio Paulo, varón prudente, llamado a Bernabé, a Saulo, deseando oír la palabra de Dios. Qué hermoso. Hombres que llamaban a Saulo, a Pedro, enséñanos del Evangelio, enséñanos de la palabra, enséñanos de Jesucristo, enséñanos. Queremos oír ese mensaje de la resurrección de los muertos. Queremos oír de los milagros, de las grandes obras que están haciendo ustedes en el nombre de Jesús. Porque Saulo, Pablo, Pedro, todos ellos hacían señales, milagros en el nombre de Jesús. Por si acaso, porque el Espíritu Santo viene en su nombre. Libro de Hechos 13, 24. Predicando Juan delante de la faz de su venida, del bautismo, del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Dios santo. 26, voy a poner así. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es anunciada esta palabra de salud. Qué tremendo, palabra de salud. Palabra de salud. 38.
Sea pues notorio, varones hermanos, que por este es anunciada remisión de pecados. Y Jesús le dice a sus discípulos, San Lucas 24:44, no se muevan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes saldrán por Galilea, Samaria, hasta las partes finales de la tierra, anunciando en mi nombre el arrepentimiento y la remisión de los pecados. Lo hacemos, predicamos en su nombre. Israelitas, me voy contra los israelitas de acá en Perú, Chile, Bolivia, ¿predican en su nombre? ¿O están predicando en nombre de otro hombre? ¿Están predicando como los apóstoles? ¿O están predicando en nombre de su profeta? ¿Quién es más, el profeta o Jesucristo? ¿Quién salva? ¿Quién vino a darnos la remisión? ¿El profeta o Jesucristo? ¿Quién es el que nos va a resucitar, nos va a dar vida eterna? ¿El profeta o Jesucristo? Una parte de la disputa de Pablo, hay una parte que no me acuerdo del texto. Pablo también se amarga cuando lo estaban glorificando. ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pablo? ¿Acaso Pablo murió por ustedes? Así dice una parte de la escritura, como se me ha ido eso, pero lo tengo, ese texto. ¿Acaso Pablo ha muerto por ustedes? ¿Acaso Pedro ha muerto? Nosotros somos predicadores de la palabra de Dios, somos ministros de su palabra. ¿Acaso Ezequiel Atacusi murió por ustedes? ¿Juan ha muerto por ustedes? ¿Acaso yo he muerto por ustedes? ¿Acaso Pedro, Abraham murió por ustedes? O sea que Cristo lo que hizo lo hemos tirado al tacho. Por eso dice, el Hijo del Hombre vendrá, morirá, lo crucificarán y su muerte será tomado en nada. Pero el día del juicio, mamá mía, a ver, vamos a ver si se van a salvar todos los anticristos que están predicando mentira, engaños, falsedades, engañando a las almas nuevas. Acá está bien claro en los libros de los Hechos cuál es la palabra de vida, cuál es la palabra de salvación y por qué predicaron en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo vino en su nombre de Jesús. Y si yo tengo el Espíritu Santo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si digo Cristo vive en mí, Jesucristo vive en mí, que es lo mismo. Pero algunos, no sé, dicen que Lucho vive en él. Vamos a ver si Lucho te va a salvar. Vamos a ver si Pepe te va a salvar. Libro de Hechos 15:35. Libro de Hechos capítulo 13, versículo 35. Porque por esto dijo también en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción. 15:35. Libro de Hechos 15, versículo 35. Y Pablo y Bernabé se estaban en Antioquía, enseñando la palabra del Señor, anunciando el evangelio con otros muchos. O sea, no solo ellos, muchos predicaban el evangelio. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades de las cuales hemos anunciado la palabra del Señor como están. Se regresaron a ver a los que habían predicado la palabra del Señor Jesucristo. Saulo de Tarso no predicó de otro. Incluso dijo, ¿quién es Cefas? ¿Quién es Pedro? ¿Quién soy yo? ¿Acaso nosotros morimos por ustedes? Y el otro dice, si un ángel tremendo metió a los demonios, porque los demonios son los que van a manifestar mentira, me reveló, vi visiones engañosas, satánicas, porque solamente uno es el Cristo. El diablo sí te va a hablar, te va a decir, yo soy el Cristo, él es el Cristo. Hombres pecadores que han vivido con mujer, han fornicado, han tomado, han engañado, han mentido. Va a ser el Cristo. El Cristo nunca mintió, nunca tuvo relaciones sexuales. Fue puro y limpio y traspasó los cielos en santidad y en pureza.
Ni siquiera yo me puedo igualar. ¿Qué me voy a igualar? Ni siquiera a Juan. Para igualarme a Dios. Dios santo. Mejor que me quite la vida si me voy a gloriar. Porque sería una tremenda barbaridad, tremendo pecado que cometería si me gloreo. Porque ese es un pecado abominable. ¿Quién se va a igualar al verbo? A la sustancia de Dios desde el principio. Dejaron de dar honra a Dios para dar honra a pecadores. 16, libro de Hechos 16. Bendito sea Dios. Bueno, es mi culpa por no comprar focos. 4. Y como pasando por la ciudad, le daba que guardasen los secretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Los decretos, los decretos, 10. Y como vio la visión, luego procuraban partir a Macedonia, dando por cierto con Dios, nos llamaba para que anunciemos el Evangelio. Anunciar el Evangelio. Qué hermoso. ¿Y qué Evangelio anunciaban? Libro de Hechos 20, 23, 31. 28, 23, 31. 28, 23 y 31. Y habiendo enseñado un día, vinieron muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús por la ley de Moisés, por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. 31. Predicaban el reino de Dios y enseñaban lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. Enseñaban, acá dice, escudriñaban lo que es concerniente en la ley de Moisés y los profetas de Jesucristo, lo que estaba escrito en las Escrituras. Y acá dice, Pablo, empero, quedándose 2 años enteros en la casa de alquiler, recibía a todos los que venían, predicaba el reino de Dios y enseñaba lo que es en el Señor Jesucristo, todo con libertad y sin ningún impedimento. Qué hermoso. Predicaban del Señor Jesús conforme a la ley de Moisés y los profetas. Y eso está escrito en el libro de San Lucas 24, versículo 44 o 40. Jesús le dijo que esto lo hablé a ustedes, que era necesario que el Cristo entre a su gloria, lo que estaba escrito conforme a la ley de Moisés, los profetas, los salmos, todos ellos hablaron de mí, testificaron, pregonaron, anunciaron de mí. Ahora los apóstoles también anunciaron de Jesús, concerniente a la ley también que predicó Jesús, de Moisés, de la ley, de los profetas. ¿Por qué? Porque en Zacarías 9:9 dice que iba a venir un rey sentado en un burrito. Pero nadie sabía quién era este rey. Zacarías 9:9 dice, hija de Sion, hija de Jerusalén, alégrate, tu rey viene a ti, manso y humilde, sentado sobre un asno, hijo de una pollina. Nadie sabía quién era este rey, nadie, ni sus discípulos. Un día, Jesús, para ya ser entregado, le dice a Pedro y a otros más, vayan y tráiganse un burrito, que nadie lo había montado, un burro, un hijo de una asna. Andy, dile, el maestro necesita este burro y él los va a dejar. Dile, el maestro necesita y él lo va a dejar ir. Eso está escrito en San Mateo capítulo 21, 1 al 9. Voy a ver, 21, 1 al 9. Y dice, fueron y hicieron como Jesús le dijo. Y trajeron el asno, que ningún hombre se había sentado, y Jesús se subió arriba. Cuando Jesús se sube arriba y monta ese burrito, estaban las puertas cerca de Jerusalén.
Y estaban los judíos, los malos, todos, todo un montón de gente, no sé qué era, es un montón de gente que le seguía a Jesús. Y cuando Jesús se sube, la gente se sacaban sus capas, ¡fua! Lo tiraban en el suelo. Comenzaron a sacar ramas de las palmeras, habrá visto palmeras ahí, comenzaron a sacar, y a ponerle. Y dijeron, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, pasa en la tierra a los hombres de buena voluntad. Ahí se cumple lo que estaba escrito en el libro de Zacarías 9:9. Tremendo. Él es el que desata todas estas cosas. Entonces, si yo hablo del burrito, estoy hablando, tengo que hablar de Jesús. Por ejemplo, otro ejemplo, vamos a ver en las escrituras. Otro ejemplo. En Isaías 11:2, habla que sobre 11:1-2, que el tronco de Isaí, de su vastajo, de su descendencia de Isaí. ¿Quién es Isaí? Isaí es el papá de David. Por si acaso, Isaí es el papá de David. Isaí de Belén. Cuando Dios le habla a Samuel y le dice, Samuel, hay uno de los hijos de Isaí, vas a buscar para que lo unjas, para que él sea rey. Entonces, Isaí es el papá de David, por eso dice, uno de los hijos de Isaí retoñarán de sus raíces, o sea, de su descendencia, la descendencia de él iba a retoñar, o sea, un árbol, una descendencia, una genealogía. San Mateo 1:1 dice Jesucristo, genealogía de Abraham, genealogía de David, hijo de Abraham, hijo de David. Y ahí dice, y reposará sobre él 7 espíritus, habla. Ahora, esto me abaso al libro de Apocalipsis. Ahora me voy a Apocalipsis, me traslado. Apocalipsis 5:5-6. Disculpa, yo, gracias a Dios que no sé, un privilegio que yo me quedo asombrado. Y en Apocalipsis 5:5-6 dice que había un anciano que lloraba porque no había encontrado ningún digno que pueda abrir y desatar los sellos en el cielo. No se había encontrado ni en el cielo, en ningún lugar. Y ahí le pasa la voz a otro, le dice al anciano, no llores, le dice. He aquí el león de la tribu de Judá. En Hebreos 7:14, Jesús es de la tribu de Judá. La raíz de David, el tronco de David, le dice, ha vencido. O sea, uno nada más ha vencido. Ha vencido. He aquí la raíz de David, el tronco de David ha vencido para desatar los 7 sellos. Y cuando vi un cordero como inmolado, o sea, un cordero que le quitaron la vida. Un cordero que está vivo. Inmolado, el cordero inmolado. Y San Juan 1:29, Juan le dice, he aquí el cordero de Dios. Es el único cordero. Ahora, que me digan que un profeta es el cordero, mamá mía, pues, ¿a dónde están? ¿A dónde está? Por favor, no me vas a borrar la Biblia está hecho. La palabra de Dios está escrita para nuestras enseñanzas. El cordero, Isaías 53:1-2, 3, 4, 5, ahí habla que como cordero fue llevado al matadero, escondimos de él su rostro, no lo estimamos, lo despreciaron, mas él cargó el pecado de todos nosotros. Mas Jehová lo entregó, dice, Dios lo entregó a muerte, para que ponga su vida por expiación de los pecados, pero vivirá por largos tiempos y de la voluntad de Dios será prosperada, y en su muerte será entre los malos, y él orará por los transgresores. Eso se cumple en la cruz cuando dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y en su muerte fue con lo malo, con los perversos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y eso se cumple en Isaías. Y Jesús lo desata esa profecía en su propio cuerpo. ¿Quién, dime, quién ha hecho eso? ¿Qué hombre ha hecho eso? Solamente uno, para uno nomás habla la profecía. Y eso sí, y dice ahí, voy a retornar a Apocalipsis.
Dice ahí, el cordero que fue inmolado, digno es de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Está sellado con 7 espíritus. Y he aquí vi al cordero que tenía los 7 ojos, los 7 cuernos de Dios, que son los 7 espíritus de Dios que andan y caminan sobre toda la tierra. El Espíritu Santo, por si acaso, no es uno, son 7. Por ahí escuché un mentiroso que fue arrebatado, creo, al 20 cielos, al 25 cielos, creo. Dice que conoció al Padre, conoció al Hijo y al Espíritu Santo. Acá la Biblia dice que cuando Juan fue arrebatado, él vio los 7 ángeles de Dios que tocaron las trompetas. Cada sello era un ángel. Y cada ángel representaba las 7 iglesias de Dios. Y cada ángel representó también a la figura que hizo Moisés. En el tabernáculo hizo una lámpara de 7 canales que le echaban aceite para prender día y noche. Y esos 7 canales representan los 7 espíritus de Dios. Pero se tragaron el cuento que conoció al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo son 7. 7 en 1. Bendito sea Dios. Por eso habla la Escritura en Isaías 7, 11, 12. Juan habla, dice, en el día del Señor fui arrebatado. Y me mandó y escribió las cartas. Las 7 cartas no fueron mandadas a los judíos, fueron enviadas a las 7 iglesias, a Pérgamo, a Tiatira, a Filadelfia, a Laodicea, a Esmirna, a Tarsis y a Pérgamo. Son las 7 iglesias. Esas 7 iglesias representan los 7 espíritus de Dios. Y esos 7 espíritus de Dios es lo que posó en el Cordero, en la descendencia del rey David, en la descendencia de Isaí, la descendencia de Abraham. Y Jesús en Apocalipsis 22, 16 dice, yo soy la raíz de David. O sea, yo soy la raíz, todo el linaje de David se lo traga él. O sea, el ministerio está en él. Todos los linajes de los profetas está profetizándose en él. En uno, en Jesucristo. Y él cumplió, por eso dice San Mateo 5, 17, no he venido a destruir lo que han escrito los profetas. Yo he venido a cumplir. ¿Y cómo tenía que cumplir? No está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de las profecías que escribieron los profetas, por si acaso. Muchos dicen, no, que Jesús vino a cumplir los 10 mandamientos. Claro, él cumplió los 10 mandamientos, él era santo. A él no se le aplican los mandamientos. Él vino a cumplir lo que los profetas habían escrito, las profecías que él tenía que cumplir, su muerte. Su muerte no es una casualidad, su muerte ya estaba escrito. Cristo no vino a construir una casa de 3 pisos, a vivir con guardaespaldas, a que le den la plata. Eso no vino Cristo. Cristo vino a morir. Dios envió a su Hijo para morir y cumplir la profecía, resucitar, subir al cielo. Por si acaso, Cristo no vino, por eso Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Las aves del cielo tienen nido. Las zorras tienen su caverna, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza, yo no tengo con quién confiarme, no tengo a nadie. A las finales vino solo y se fue solo. Otra de las profecías, por si acaso, que desata Jesús. En la Biblia habla de la piedra. Por ejemplo, y esa piedra en Zacarías 3:8. Zacarías 3:8 dice, he aquí he puesto en Josué una piedra y sobre esta única piedra hay 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Y Jesús habla de la piedra y él es la piedra. Él es la piedra, Efesios 2:20. Y incluso lo habla en una parábola cuando el Padre dice que mandó a sus siervos para recoger el viñedo y lo mataban. Y dice el Padre, voy a mandar a mi hijo, a mi único hijo. ¿Y quién es el único hijo? San Juan 3, 15, 16. El unigénito. Unigénito significa único. Primogénito significa primicia, la primicia. El que salió de Dios, el primero que salió de Dios. La primera creación, Cristo. La luz del mundo. No la luz del... Apartó la luz y la tiniebla, Génesis. Y en Apocalipsis 3:14 dice, Él es el principio de la creación de Dios. Eso significa principio. Primero.
Él es el unigénito, porque por Él recién hace al hombre, a la imagen del Hijo, a la imagen del Padre. Nosotros, Jesús tiene la imagen misma del Padre. Nosotros tenemos la imagen del Hijo y del Padre, que son dos cosas muy distintas, por si acaso. Y la Biblia dice, de tal manera amó a Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, único. Por ahí salió un payaso, porque yo digo que ese es payaso, diciendo que Dios tiene dos hijos, el primogénito y el unigénito. Hoy primogénito significa primero, y unigénito significa único, el primero y el único. No, que Dios tiene dos hijos, uno en el cielo y el otro en la tierra. ¿Qué tienen que ver hijos en la tierra? Si los hijos de la tierra son terrenos. Y Jesús dijo, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Yo no soy de este mundo, yo pertenezco arriba. ¿Y cómo Dios va a tener un hijo que no pertenece arriba, sino abajo? ¿Cómo? El que pertenece a esta tierra, a este mundo, es Satanás. Yo no creo que Dios lo tenga por primogénito, un hijo Satanás en la tierra. Si el Hijo de Dios es santo, puro, el único, Jesús. El verbo, como algunos dicen en hebreo, Yeshua, otros Yahawadá, otros en otros idiomas, tantos idiomas que hay. Pero yo respeto. Jesús. Estamos hablando de acá del unigénito. Ahora hay otra de las profecías que dice la estrella. En Números 24:17 saldrá una estrella de Jacob. Saldrá una estrella de Jacob. Y esa estrella de Jacob es lo que habla Jesús cuando nace Jesús. Nace Jesús. Vino una estrella resplandeciente que guiaban a 3 reyes magos. Y eso se cumple, la estrella de lo que dice Número 24:17. ¿Dónde está? Que hemos visto su estrella. Hemos visto su estrella. ¿De quién? De Jesús. Y él dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Hemos visto su estrella, hemos venido a adorarle, porque acá se ha parado la estrella y acá va a nacer el Hijo de Dios. Herodes llamó a los sacerdotes, a los escribas, ¿dónde tiene que nacer el Cristo? Sale uno de los escribas y le dice, tú Belén Éufrata, pequeña entre los millares, de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, y sus salidas son desde el principio. San Juan 1:1, al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Un rey había nacido, o como decir un semidios, mitad hombre, mitad espíritu, porque se volvió carne y hueso. Un semidios se dice cuando el hombre es carne y es espíritu a la vez. Pero Dios, el Altísimo, no es un semidios. Él es un Dios de espíritu, solamente espíritu. Por eso Jesús dice, al Padre se le adorará en espíritu y en verdad. Y Jesús, al tomar un cuerpo, por eso hay que saber, Jesús se volvió un semidios. Espíritu y carne a la vez. Que lo pudieron matar, lo pudieron golpear, lo pudieron crucificar a la carne. Pero al espíritu, al Altísimo Dios Jehová, nadie lo mata. Nadie. Él es inmortal. Y Jesús se volvió mortal. Inmortal y mortal son dos cosas muy distintas, por si acaso. Van a decir, estoy loco. Gracias, papá. Gracias. Yo me amparo a tus escrituras, Señor. Dame más para enseñar a tu pueblo. Y cuando dice... el escriba llama a Herodes, en San Mateo 2:3, Herodes llama, cuando entran los 3 reyes diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque el rey de los judíos es Jesús. Él es rey de antes que el hombre sea. Él es rey de los ángeles. Un rey nació en la tierra, un Cristo, un cuerpo porque iba a ser ungido. Ahora, llama a los que lo escriba Carra. Está escrito, ¿en qué libro? Malaquías 5:2. Malaquías 5:2 lo cumple en Jesús. Ahora, ese bebé, en Rama, hubo grande lamentación, hubo muerte, porque Herodes mandó a matar los niños. Y ahí se cumple la profecía de Jeremías, donde dice, en Rama iba a haber muerte. Ahí también se cumple eso.
Grande lamentación, Rama llora por sus hijos y no pudo ser consolada porque sus hijos perecieron. Esa profecía se cumple cuando matan a los niños y José y María huyen a Egipto. Estando en Egipto, el ángel de Dios, Gabriel, se le presenta y le dice: los que procuraban la muerte del niño han muerto, regrésate a la tierra de Israel. Y ahí se cumple lo que dice Oseas. En Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Un solo hijo tiene Dios. Y cuando era muchacho, no lo llama con mujer. No, que por ahí hay un sarnoso, un falso profeta que salió con mujer, con 6, 7 hijos creo. Un hombre viejo. Y dijo: yo soy Israel. Tremendo. Si Israel, el Hijo de Dios, Israel, viene a ser Jesús, porque Jesús es judío, Jesús es Israel. Él también es Israel. Todas las 12 tribus de Israel eran israelitas. Y Jesús, como Hebreos 7:14, que también es de la tribu de Judá, también es israelita, es Israel. Por eso cuando estaba rey de los judíos, significa rey de Israel, por si acaso. Cuando estaba este personaje, ¿cómo se llama? Felipe, Natanael. En el libro de San Juan 1:49, 50, 51, Jesús le dice a Natanael: Natanael, tú estabas bajo la higuera y yo te vi. Rabí, le dice: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El otro lado dice Rey de los judíos, Rey de Israel, es lo mismo. Por cuanto creíste que te vi debajo de la higuera, ahora verás el cielo abierto y los ángeles que bajan y descienden sobre el Hijo del Hombre, el Rey de Israel, el Rey de los israelitas, porque Él es israelita, Él es Israel. Israel, cuando era muchacho yo lo amé y a mi hijo lo llamé de Egipto. En San Mateo 2, 14, 15, y dice: y para que se cumpla lo que dijo el profeta, que de Egipto llamé a mi hijo. Y habitó en la tierra de Nazaret, para que se cumpla lo que dijo, dice la Escritura, que tenía que ser llamado Nazareo. Y ciertamente, Jesús tenía que hacer el voto de Nazareato, porque él fue dedicado, así como Sansón, desde el vientre de su madre. Y él no se pudo cortar el cabello en la barba porque era dedicado a Dios desde el vientre de su madre. Eso lo hace Sansón. No solamente Sansón, lo hace también, bendito sea Dios, Samuel. Eso también, Samuel nace así, dedicados desde el vientre de su madre. No comían uva, no comían cosas impuras, para que cuando Dios se manifieste en poder, en grandeza del Espíritu Santo. También fue dedicado Juan el Bautista. Nazareos. ¿Qué hombre ha cumplido lo que cumplió Jesús? ¿Quién se puede igualar al Cristo que tuvo que estar 3 días en el sepulcro, como Jonás estuvo en el vientre de la ballena? ¿Quién? Ahora en Malaquías dice eso. 88 dice, esa profecía dice: y haciste venir una vid de Egipto. Lean Salmos 88, espero no equivocarme, pero yo estoy seguro que es Salmos 88. Haciste venir una vid de Egipto, echaste a la gente y lo plantaste. ¿Y quién es la vid que vino de Egipto? San Juan 15:1. Con esto me fundamento. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid. ¿Y qué la vid vino de Egipto? ¿A quién fue llamado de Egipto? Jesucristo. Y Jesucristo no fue llamado viejo, fue llamado muchacho, joven, niño. Y cuando él fue llamado niño y fue creciendo en sabiduría, porque se dedicó a Dios, le dedicaron a Dios, porque él tenía que dedicarse a Dios desde el vientre de su madre, porque él iba a ser el templo del Espíritu de su Padre. Su cuerpo iba a ser el templo del Espíritu. A los 12 años se presentan los sacerdotes con grande sabiduría y conocimiento de las profecías de los profetas, porque Mateo, Lucas, Juan no existía. Era un hombre que tenía gran conocimiento, un joven, un niño, que se presenta al pueblo judío en una de las fiestas
Dios santo. Bueno, es mi culpa porque yo tengo que comprar foco y no he comprado. Yo soy un poco descuidado. Bueno, en esto debo de poder preocuparme con los focos. Ya, entonces, ya se me fue la hora. Muchas gracias, hermanos. Bendito sea el Señor. Lean San Juan 15:1, la vi que viene de Egipto. En él se cumple todas las profecías. Eso que le dieron a beber vinagre se cumple. Eso que Judas lo vende a Jesús ya estaba escrito. Los profetas, los apóstoles que dejaron a Cristo y se esparcieron, estaba escrito. Echar sus ropas, la suerte, estaba escrito. Toda la vida de Cristo, incluso cuando subió al cielo a sentarse a la diestra de Dios, Salmo 110:1, estaba escrito. Por eso Jesús dice, todos los profetas profetizaron de mí. Ahora que está en el cielo, los apóstoles profetizaron de su venida. Gloriosa, bendito sea Jehová. Ellos se encargaron de profetizar por medio del Espíritu Santo de su venida. Dos grandes apóstoles profetizan de la venida. Uno fue Saulo de Tarso y el otro fue en Apocalipsis. Que cuando Él venga, el cielo, las grandes plenitudes de arriba, el sol se convertirá en tinieblas, la luna llorará sangre, porque eso van a echar la copa los ángeles. Las estrellas del cielo serán conmovidas, la tierra bailará como borracho. Y cuando Él se manifieste, la gente va a decir, va a meterse a las cuevas y dirá, escóndenos, cae sobre nosotros, porque se ha manifestado la ira del Cordero y del que está sentado en el trono, tremendo. Porque esta vez Jesús no viene, papayito, tírame puñete, tírame cachetada, ya yo soy el Cordero manso. Esta vez no vine como Cordero manso. Una vez Jesús en la tierra dijo una oración, Padre, hágase tu voluntad y no la mía.